están, chiques? ¿Todo bien? Debido a lo que está sucediendo con la universidad pública, en la que, bueno, en la lucha claramente estamos todos en la misma, hemos decidido que estas clases, en específico esta que vamos a dar la unidad 6, que va a ser contenido que entra en el coloquio, la vamos a dar acá virtual, y hoy yo les voy a hablar de dos autoras, Antonia Pozzi y Alda Merini. Sin embargo, me parece pertinente hacer una breve introducción, porque, bueno, es una de las primeras veces que estamos dando en la cátedra, no estas autoras, pero sí una unidad que se trate de autoras femeninas, poetas italianas. Bien, como planteamos acá en la introducción, este documento se los vamos a subir también al aula virtual, es, digamos, la estructura de esta clase de lo que yo voy a hablar. Como dice la introducción, la ausencia de autoras femeninas italianas en el canon literario es una operación puramente patriarcal, ya que desde el siglo XVII en Italia existen textos, tratados y poemas escritos por mujeres. Algunos ejemplos de estos son los casos de la filósofa Giuseppa Barbapicola, quien tradujo las obras de Descartes al italiano, y la poeta Luisa Vico. Ambas eran amigas y formaban parte de la Academia de Arcadia en Bolonia. De este modo, la historia de la literatura da cuenta de la presencia de las mujeres en el ámbito académico. Por ello, en esta clase vamos a hablar de dos poetas del siglo XX, Antonia Pozzi y Alda Merini. Como plantea Sibila Aleramo, periodista y feminista italiana de fines del siglo XIX, abro cita, si estamos convencidos de una diferenciación espiritual profunda entre el hombre y la mujer, debemos convencernos de que implica una diversidad expresiva profunda, el mundo femenino de la intuición, este contacto más rápido del espíritu humano con lo universal. Si la mujer llegara a expresarlo, será sin duda con movimientos nuevos, con ráfagas, con estremecimientos, con pausas, con transiciones, con vórtices desconocidos para la poesía masculina. Cierro cita. De esta autora solo voy a recitar uno de sus poemas, es bastante famoso, Soy tan buena, sono tanto brava, para fomentar la lectura y la búsqueda y la profundización con respecto a las autoras femeninas italianas. Soy tan buena, de Sibila Aleramo. Soy tan buena a lo largo del día, entiendo, acepto, no lloro. Casi aprendo a tener orgullo, casi como si fuese un hombre, pero al primer escalofrío morado del cielo, todos los diurnos apoyos desvanecen, tú me suspiras desde lejos, tarde, tarde dulce y mía, me parece tener entre los dedos el cansancio de toda la tierra, no soy nada más que mirada, mirada perdida y venas. Bueno, con esto quiero dar cierre a esta introducción y vamos a comenzar a hablar de Antonia Pozzi. Vamos a ver primero su biografía y luego vamos a pasar a analizar algunos de sus poemas. Hemos hecho una pequeña selección. Bueno, acá están las imágenes de Giuseppa Barbapicola y esta es Sibila Aleramo. Ahí están las dos. Y bien, acá estamos con Pozzi. Bien, Antonia Pozzi nace el 12 de marzo de 1912, una pequeña coincidencia que recién me estoy dando cuenta ahora que tenemos el mismo cumpleaños. Es una poeta oriunda de Milán, era hija del abogado Antonio Pozzi y la condesa Lina Cabaña San Giuliani di Gualdana. Tengan esto en cuenta porque, bueno, Pozzi es de una familia aristocrática que simpatizaba con el régimen fascista. Vamos a ver que esto cambia, digamos, radicalmente a la hora del momento universitario de Pozzi. Era una familia adinerada, con prestigio social. Durante la adolescencia asiste al Liceo Ginnasio Statale Alessandro Manzoni, allí recibe una educación humanista y es allí donde mantiene un amorío con su profesor de latín y griego llamado Antonio Maria Cervi. Rotundamente rechazado por su familia, el affair concluye en 1933, posiblemente con un aborto, hecho que teñiría de tristeza tanto la vida como la producción poética de la autora. Para 1930, Pozzi se había matriculado en filología en la Universidad de Milán. En 1935 se licencia en literatura publicando una tesis titulada Flaubert, la formazione letteraria, 1830-1856, dirigida por el esteta Antonio Banfi, del que vamos a hablar más adelante. Es un conocido profesor de estética de la Universidad de Milán y también una de las razones por las cuales Pozzi continúa un pensamiento alejado del de la familia, digamos, simpatizante del régimen fascista y más tendiendo al compromiso social, al antifascismo. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Asimismo, Pozzi escribía constantemente poesía y un diario personal.
Era fotógrafa y tomaba normalmente fotografías en la villa familiar que poseían en Pasturo, cerca de las montañas Griña, en Lombardía, donde residía y también tenía su biblioteca personal. En sus círculos de amigos cercanos se destacan el poeta realista Vittorio Sereni, los filósofos Giuseppe Antonio Borghesi y Dino Formaggio. Durante su madurez trabaja como profesora en el Instituto Schiaparelli, viaja por el mundo tomando fotografías y se opone fervientemente al régimen fascista. Para 1938, la tristeza de Pozzi desemboca en un intento de suicidio mediante una sobredosis de barbitúricos que la dejaría inconsciente. Horas después, esa misma noche fue encontrada en una zanja cerca de la abadía cisterciense de Santa María di Rovegnano, en Chiaravalle, que es un suburbio de Milán. Al día siguiente, la poeta muere. La familia Pozzi niega el suicidio alegando una neumonía como causa de muerte, quema la última voluntad de Antonia y sus restos son enterrados en Pastura, una provincia, en Pasturo, en una comuna cerca de la provincia de Lecco, en Lombardía. Bien, Antonia Pozzi dejó más de 300 poemas inéditos que fueron reunidos, probablemente censurados también por su padre, y publicados póstumamente bajo el título Parole, en 1938. Años después, el poeta Eugenio Montale redactaría el prefacio de su obra poética reunida por la editorial Mondadori en 1964. La poética de Pozzi es de un marcado estilo intimista, los temas oscuros, nostálgicos y suicidas recuerdan la poesía crepuscular y una fuerte influencia de Giacomo Leopardi. Vamos a hablar un poco más de la poética más adelante. Acá hay algunas fotos, acá está de joven, acá la vemos en Villa Pasturo con su perro. Es curioso porque en la mayoría de las fotos se la ve sonriendo siempre, y eso no es algo común en las fotografías antiguas. Y esto que está acá son las montañas Griña, en la villa familiar, digamos. Las traigo a colación porque vamos a analizar un poema de ella que se llama Las montañas, para que tengan en cuenta también cuál era el paisaje que ella tenía, ¿no? Y qué fotografías ella sacaba de estos lugares en donde frecuentaba. Muy importante va a ser la cuestión pictórica, la cuestión fotográfica, la observación. Lo que tiene de confesional la poesía de Pozzi también tiene en cierto punto de objetivismo. Ella describe mucho la naturaleza, las flores, la nieve, usa imágenes muy domésticas también. Es una poesía muy bella de leer y también un poco triste, pero bueno. Bien. Algunos comentarios sobre la poética de Pozzi, ya los dijimos, está la presencia del amor ideal, el romántico, dependiente, infinito y fiel, la abundancia de imágenes domésticas, firme como un cuchillo sobre el pan, dice en uno de los poemas que leeremos, referencia a la paz, a la serenidad que traen los avatares de la naturaleza, las flores, las nubes, los animales, la nieve. La cuestión de la infancia también es algo importante en Pozzi, cuando se refiere a Pupa, es su alter ego, es su versión niña, digamos, la niñez del poeta, una niñez entregada, regalada, a veces arrebatada, también perdida en el trauma. Hay una melancolía por lo fugaz y efímero de ese periodo de ternura. La figura del amado también posee un movimiento, transiciona desde la felicidad juvenil hacia la más amarga carencia del espíritu. La obra de Pozzi, que analizamos en esta clase, se titula La vida soñada, La vita soñata. Se trata de un poemario organizado por la autora en vida y está dedicado a su amor juvenil, del que hablamos más anteriormente, Antonio María Cervi, su profesor y con el que tuvo su affair, digamos. Sin embargo, este amor fue interrumpido por la familia de la poeta por la escandalosa relación docente-alumno y que probablemente terminaría con un aborto también. Funesta imagen que se repite constantemente en los poemas de Pozzi y como vamos a ver en el análisis de Hubiera sido. Los poemas fueron escritos, los poemas de La vida soñada fueron escritos en 1933 y publicados póstumamente en sus cuadernos, se llamaba, que incluyen su producción poética desde 1934 hasta 1938. Bueno, y un poco más acerca de la poética, el carácter visual de su poesía es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leerla, logrado a través del uso de imágenes muy nítidas, descripciones sensoriales de los objetos inanimados y, en especial, la exactitud en las descripciones de la naturaleza. Tengamos en cuenta que Pozzi era también fotógrafa, hecho que le ayuda a definir con tanto detalle y precisión el plano visual, como vamos a ver en el poema Las montañas. Asimismo, a partir de 1935, los poemas de Pozzi manifiestan un compromiso social más marcado. Tengamos en cuenta que provenía de una familia aristocrática y simpatizante de la ideología autoritaria de Benito Mussolini.
y esto lo aclaremos a modo de contextualización, ¿no? En 1920 el panorama intelectual de Italia se bifurca, por un lado, entre los fascistas, agrupados bajo firmas en el Manifiesto de los Intelectuales Fascistas del año 1925, publicado por Giovanni Gentile, y, por otro lado, los antifascistas, nucleados bajo las firmas en el Manifiesto de los Intelectuales Antifascistas del mismo año, pero escrito por Benedetto Croce. Este Benedetto Croce, además de ser un profesor de estética, era amigo de Banfi. Banfi, el profesor de Pozzi, también firma digamos, manifiesto antifascista. Cuando fue, digamos, recordemos, Banfi fue profesor de la cátedra de estética de la Universidad de Milán durante la década de 1930 y es el que ayuda, digamos, y dirige la tesis de Pozzi. Es decir, gracias a él, Pozzi se titula, pero también logra desarrollar una perspectiva europea de la literatura y una ideología marcadamente antifascista, un compromiso social con la causa del pueblo italiano, ¿no? Que nada compartía con las prácticas terroristas, antidemocráticas y segregacionistas de la dictadura de Mussolini, que va desde el 1922 hasta el 1945. Esto no lo vemos tanto en los poemas que analizamos en la clase, está más adelante, van a ver que es una progresión anual de poemas. Nosotros vamos a analizar los primeros, esta cuestión más poética de las imágenes, de la naturaleza, de cómo ella interpreta, por ejemplo, lo femenino en ciertas figuras de la naturaleza, pero bueno, recomendamos obviamente que lean Toda la vida soñada, son poemas muy, muy bellos. Bien, pasando rápidamente al inicio de los poemas, voy a leer los primeros, los quiero recitar y después vamos a decir algunos comentarios. Bien, este se llama Comienzo de la muerte, 28 de agosto de 1933. Cuando te entregué mis imágenes de niña, me agradeciste. Decías que era como si yo quisiese comenzar de nuevo la vida para entregártela entera. Ahora ya nadie más trae de la pequeña sombra, la pequeña etérea, persona que fue una fugaz aurora, la pupa pequeña. Ahora ya nadie se inclina al borde de mi cuna olvidada, alma, y ya entraste en la senda del morir. Bueno, esto es uno de los primeros poemas de la vida soñada, ¿no? Tenemos estas imágenes, aparece el alter ego de la niñez de la poeta, pupa, hay imágenes muy oscuras, ¿no? Cuna olvidada, la fugacidad de la aurora, normalmente pícola, ¿no? Pupa pícola, como la pequeña que siempre está ahí, como presente en el pensamiento. Habla de una entrega, ¿no? De la niñez, como entregar la inocencia, regalársela al amado. Recordemos que la vida soñada está dedicado a su amor juvenil, ¿no? A Cherby, las imágenes de la niña, ¿no? También la presencia de la fotografía, como quien entrega, bueno, esta fui yo cuando era pequeña. Se repite mucho la palabra pícola también, ¿no? Como pequeña sombra, pequeña etérea, pupa pequeña. Tiene que ver mucho también con la percepción de un pasado casi ignoto de la niñez. Es como, se ve también la influencia, ¿no? de un psicoanálisis ahí, de la regresión a la niñez. Son unas imágenes muy fuertes, ¿no? Como, encima, el final sobre todo es bastante efectista, ¿no? Como esto de que el alma entra ya en la senda del morir, como que están destinadas a la muerte desde la más tierna infancia, de una infancia que ya no existe, por supuesto, que ha sido arrebatada, que ha sido entregada y que ya no se puede recuperar. Además de traer esas imágenes de la ternura infantil, también es el desamparo de no poder regresar a esa época, digamos. Bien, eso por un lado. Vamos a leer ahora un poema que se llama Hubiera sido. Para esto vamos a aclarar una cosa, el poema comienza con Anuncio y no está hablando de Gabriele D'Annunzio, el otro poema que ya habíamos hablado, sino que Anuncio es el hermano de Antonio Chervi, su amor juvenil. Perdón. Hubiera sido, 22 de octubre de 1933. Anuncio, hubiera sido de lo que fuimos y ya no somos más. En vos hubieran vuelto los muertos y vivido los que no nacieron, brotado las aguas sepultadas. La poesía, por nosotros amada y nunca ajena al corazón, la habrías cantado con gritos de niño. La única espiga confundida entre la hierba eras vos, el tallo de nuestra inocencia bajo el sol. Pero te has quedado abajo con los muertos, con los que no nacieron, con las aguas sepultadas, madrugadas ya apagadas a la luz de las últimas estrellas. No ocupa ahora tierra, sino solo corazón.
tu invisible ataúd. De vuelta, ¿no? Pozzi acá está regresando a un pasado, no tanto a la niñez, sino a una cuestión más de cuando se amaban con alguien y ahora la realidad se enfrenta a esa vida, a esa vitalidad juvenil, frente a lo terrible y a lo mortífero que puede llegar a ser la separación, ¿no? Imagínense además todas estas imágenes que se repiten, los que no nacieron, los nonatos, ¿no? Como la idea de los niños muertos, que no solamente se repiten esas imágenes que nos remontan a un posible aborto, sino que, por ejemplo, habrías cantado con gritos de niño. Pensemos, por ejemplo, hay tantas imágenes de niños cantando en la literatura italiana, piensan en Calvino, por ejemplo, en El Sendero de los Niños Araña. Hay una cuestión del niño ideal ahí, ¿no? Como que se pierde, que muere, que ahora está sepultado y olvidado. Habla también de la inocencia, del tallo que crece, ¿no? Hay imágenes naturales, la espiga, el tallo, las aguas. Normalmente lo que tiene la Pozzi acá también podemos ver son esas imágenes nítidas de naturaleza, pero no es una naturaleza que le es grata, como vamos a ver en las montañas, sino que es una naturaleza que es absolutamente lúgubre y triste y melancólica, que acompaña, por supuesto, el sentimiento que está queriendo representar la poeta en el poema, ¿no? Habla de la poesía también, como que compartían cierto gusto estético, que compartían esa inocencia bajo el sol y que les fue arrebatado, que ya no queda nada de eso y que está todo muerto y que solo quedan de ellos fantasmas, los fantasmas del pasado del amor, digamos. Bien, vamos a continuar. Bien, este es el poema del que hablé anteriormente, este se llama Las montañas. Recordemos que Las montañas fue escrito en Pasturo, en la villa familiar, cerca de las montañas Griña. Bueno, por demás, bellísimo el paisaje lombardo, ¿no? Y para que lo tengan en cuenta a la hora de leer estos poemas y puedan hacer la relación. Recordemos que, bueno, acá en Córdoba hay un lugar que se llama La Falda, así se le llama a cierta parte de la montaña, ¿no? La Falda, ¿no? Ella ve en esa montaña al cuerpo femenino. Lo vamos a ver acá en este poema. Es bastante cortito. Las montañas. Pasturo, 9 de septiembre de 1937. Ocupan como inmensas mujeres la noche, sobre el pecho recogidas las manos de piedra, observan salidas de calles, callando la infinita esperanza de un retorno. Mudas maduran hijos en el regazo, en la ausencia, lo llamaron velas allá abajo, o batallas. Entonces azul o roja aparición ante ellos la tierra. Ahora el alud de pasos sobre gravas estremece los hombros. El cielo parpadea con temor sus pestañas blancas. Madres, y se erigen en la frente, se apartan desde los vastos ojos los ramales de estrellas, si al borde extremo de la espera nazca una aurora, y en el yermo vientre florezcan rosas. Bien, lo que está sucediendo acá es que la poeta ya no está hablando tanto desde lo personal, sino desde lo que ella ve, pero no con ojos que están simplemente admirando un paisaje, sino que es una mirada muy precisa, es una mirada que está personificando, por supuesto, a la montaña, pero dotándola de ciertas cualidades, ¿no? Las llama mujeres inmensas, las llama madres, habla de que en ellas florecen en su vientre rosas. Son imágenes absolutamente naturales, ¿no? Hay un locus amoenus, ese recurso del lugar bello, ¿no? En donde se encuentra el yo poético admirando, y también esa mirada casi fotográfica, digamos, de la poesía. Estos son algunos de esos rasgos que, si bien hemos visto la parte más confesional de Pozzi, acá lo que podemos ver es cierto objetivismo a la hora de la representación natural. Pensemos, por ejemplo, en la primera parte, dice: las inmensas mujeres que ocupan la noche, recogidas las manos de piedras, ahí de vuelta la personificación, observan salidas, callan la infinita esperanza de un retorno, como que si las propias montañas estuvieran anhelando algo, un pasado, el pasado, qué sé yo, oritectónico, en la época en donde fueron formadas, ¿no? Que ya están quietas, ahora las montañas. Pienso en las imágenes que se sobresalen de los caminos, los senderos, las piedras, la naturaleza un poco arbustiva que hay entre las piedras y entre las cimas, ¿no? Y bueno, habla también, por supuesto, de la gama de colores que puede ver la poeta: azul,
rojo, las pestañas blancas, está hablando de las pestañas blancas del cielo, para mí está hablando de las nubes, por ejemplo, ¿no? Que se ven desde las montañas más cercanas, que podrían llegar a ser ojos. Bueno, también la referencia visual está ahí bastante clara. Este personalmente es uno de los poemas que más me gustó de Pozzi porque se ve no solamente el trabajo con el lenguaje y el trabajo, digamos, de esa mirada y la aplicación en la poesía, sino que habla de otras cosas que no son solamente la tristeza, la muerte, la niñez perdida, cosas que van a estar muy presentes a lo largo de todo el poemario, sino que también se permite admirar eso que le rodea, ¿no? Muy bello por demás. Bien, y el último poema que vamos a leer de la Pozzi es Voz de Mujer, 18 de septiembre de 1937. Yo nací esposa tuya, soldado. Sé que por marchas y por guerras largas estaciones se alejan de vos. Encorvada sobre el fogón junto a brasas, sobre tu cama he extendido un estandarte. Pero si te pienso en la intemperie, llueve sobre mi cuerpo otoñal como sobre un bosque herido, cuando resplandece el cielo de septiembre y parece un arma gigantesca sobre los montes. Salvias rojas me florecen sobre el corazón. Que vos me llames, que vos me uses, con la confianza que das a las cosas, como agua que derrama en las manos, o lana con que te envolves el pecho. Soy el deshojado seto de tu huerta, que muda florece bajo filas de estrellas gitanas. Bien, en este poema el yo poético se aleja un poco de la representación más autobiográfica de la autora, ¿no? Estamos hablando de una mujer que puede ser la esposa de un soldado, que está anhelando, que está esperando, que sufre al pensar en su marido que está afuera guerreando, pero también acerca más imágenes naturales, ¿no? Está hablando de un deshojado seto en la huerta, de las estrellas que son gitanas, del hombre en los montes, salvias que florecen en los corazones, ¿no? La presencia de estas imágenes de la naturaleza, ¿no? Como el cuerpo de la mujer de repente es un lugar donde puede brotar la tristeza del otoño, las lluvias de los otoños. Bueno, y también hay algunas personificaciones que son imágenes bastante fuertes, ¿no? Y coinciden con la poética de Pozzi, bosque herido, llueve sobre mi cuerpo otoñal como sobre un bosque herido. Es una imagen bastante fuerte, ¿no? Porque pensemos en el propio bosque nativo, ¿no? Como cómo se quema todo y de repente el cuerpo de uno tan dañado puede ser el cuerpo dañado de la naturaleza y bueno, eso es lo que nos acerca. Además de que, bueno, la figura femenina está principal acá, dice yo nací, empieza con el yo poético ahí entrando de una, y habla del hombre como algo que le causa angustia a la mujer, ¿no? Como una cuestión de la espera, de lo tortuoso. Son algunas de las cosas que podemos ver en este poema. Las imágenes de este poema son muy bellas, ¿no? Porque combinan la naturaleza con el sufrimiento, con la angustia, con la espera, con el no saber, la incertidumbre. Bueno, un poco la poética de Pozzi es eso, ¿no? Como un intento, un manotazo en esas aguas turbias de la naturaleza, de tratar de salir de la tristeza, pero que, bueno, efectivamente al final de su vida no lo logra, pero no por ello los poemas que ella escribe no dejan de ser bellísimos, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho Antonia Pozzi. Bien. Ahora vamos a hablar de la segunda poeta que vamos a ver en esta clase. Son tres las que vemos. La Rosselli la da la próxima clase analiza. Y bueno, ahora nosotros vamos a hablar de Alda Merini. Alda Merini nace el 21 de marzo de 1931. Nace Alda Giuseppina Angela Merini. Fue una poeta nacida en Milán, de una familia bastante humilde, a diferencia de nuestra primer poeta, que provenía de la aristocracia lombarda. Crece junto a sus dos hermanos. Su padre era dependiente de una compañía de seguros y la madre ama de casa. Durante su juventud se forma profesionalmente en el Instituto Laura Solera Matengasa, aunque no consigue la matriculación del Instituto Manzoni. Comienza a publicar poemas sueltos desde la adolescencia bajo la tutela del poeta Giacinto Spagnoletti.
En 1947 es internada, por primera vez en el Instituto Psiquiátrico San Rafael Turro, dando los primeros indicios de una salud mental tormentosa que la va a acompañar durante toda la vida. El diario que nosotros vamos a leer, que es Diario de una Diversa, l'altra verità, Diario de una Diversa, habla de eso, de los 10 años que estuvo encerrada en el Hospital Psiquiátrico Paolo Pini, pero no me quiero adelantar. Para 1950, Merini cuenta con amistades literarias destacadas como Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, que ya lo hemos visto, y otra de las grandes escritoras del siglo XX, que es María Luisa Spaziani. Asimismo, tanto Spagnoletti como Vanni Schweiler, creo que se pronuncia, fue su editor, la incluyen en sus antologías de poetas italianas femeninas. En el 53 se casa con el empresario panadero Ettore Carniti, con quien tendría 4 hijas, Emanuela, Flavia, Bárbara y Simona, que lo vamos a ver durante su estancia en como está en el manicomio, digamos, en el hospital psiquiátrico. Lo que sucede es que ella sale, tiene momentos para visitar a su familia y en esos momentos queda embarazada y solamente vuelve a salir para parir a sus hijas. Bien, Merini fue una poeta de gran actividad literaria, desde la publicación de su primer poemario, La presencia de Orfeo, en 1953, hasta su muerto, encontramos una obra vastísima. Siguieron las publicaciones de Noce Romane y Paura di Dio en el 55 y Tu sei Pietro en el 61. Sin embargo, hubo un hiato de aislamiento y silencio literario desde 1962 hasta 1979, debido a esa internación prolongada de la autora en el Instituto Psiquiátrico Paolo Pini. De esta experiencia de internación y la hospitalización, con breves visitas a su hogar y familia, Merini publicaría su diario íntimo L'altra verità, Diario de una Diversa, en 1984. Bien, en el 81 fallece su marido y comienza una relación telefónica con el poeta Michel Perry, con quien contraería segundas nupcias en 1983. La pareja se muda a Tarento, en Apulia, donde publican La Gasa Ladra. Sin embargo, los problemas psicológicos continúan, al punto en que debió regresar a Milán en el 86 con acompañamiento médico. Es en esta misma época en donde Merini publica una serie de poemarios producto de la asiduidad y efervescencia cultural del Café Quimera, allí en Tarento, donde la autora dicta talleres también. Algunos de estos libros son Fogli Bianchi, Testamento, Delirio Amoroso y Il Tormento delle Figure. Recordemos también que algo que me olvidé decir de Merini es que, bueno, tuvo una faceta profundamente religiosa. La fe cristiana es en Merini algo que, bueno, ella misma lo confiesa en la introducción de su diario, que es algo que la mantuvo sana, digamos, pero que también es algo que ella problematiza, que cuestiona esas figuras, que acerca, por ejemplo, el Calvario de Cristo con el propio sufrimiento de la gente ahí en el manicomio. Vamos a ver también en los títulos de esta última parte de su vida, digamos, las publicaciones, tienen que ver mucho con la religión, con la fe cristiana también. Bien. En la década de los 90 significó para Merini un periodo de estabilidad mental, una mayor producción poética y la consagración evidenciada en diferentes premios. Entre las obras de este periodo destacamos La parole di Alda Merini, Voto d'amore, Ipotenusa d'amore, La palude di Manganelli o Il monarca di re y Aforismi. Bien. En el 1994 recibe el prestigioso premio Librex Guggenheim, publica 3 poemarios, Titano, Amor Intorno, Sogno e Poesía y Reato de una Vita, Autografía de Poesía. Y en el 66 recibe el premio Viareggio por La Vita Facile. Y al año siguiente el premio Procida del Zamorante, e incluso llegó a ser candidata del Premio Nobel de Literatura. Ese año, en el 66, no lo gana igual. En 1997 publica 2 obras, Le Volpe y el Sipario, y el Catálogo Generale delle Edizioni Pulcino Elefante. En el 99 publica Aforismi e Maggi y Lettere ai Figli, que son las cartas a sus hijos que ella recopila y publica. Ella le escribe muchas cartas, parte de su diario también son cartas, por ejemplo, a su segundo esposo, a sus hijas, va intercalando entre poema, prosa, también mete cartas, mete testimonios, ya lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Bueno, con el nuevo milenio publica en el 2002 Fole d'amore per te, y una serie de poemarios de temáticas místico-cristianas con la editorial Frasinelli, dirigida por quien sería su guía espiritual, Arnoldo Mosca Mondadori. L'anima innamorata, Magnificat, un encuentro con María, La carne degli angeli, Corpo d'amore, Poema de la Croce y Francesco, Canto de una criatura.
que habla de, este último poemario es importante porque, bueno, habla de la figura de San Francisco de Asís, figura que retoma también en su diario, recordemos, el santo de los pobres, el santo de la naturaleza, el que se despoja de todo, es una figura también del cristianismo más mendicante, ¿no? De que busca el sufrir, pero también el abandono y la pobreza para llegar a ese estado de virtud y humildad. Bien, en el 2002 la poeta es reconocida con la Orden de Mérito de la República Italiana. Entre sus últimas obras, più bella de la poesía, È stata la mia vita, del 2003, Clínica del abandono, también del 2003, Nel cerchio di un pensiero, Teatro per voce sola, del 2005, y Le biglie d'oro. En sus últimos años, Merini incursiona en el género narrativo con la novela nera, del 2006, y es nombrada doctora honoris causa de la Universidad de Messina. Finalmente, muere en 2009 a causa de un cáncer óseo. Sobre la muerte de Merini, voy a destacar que de las 3 poetas que nosotros vemos, Merini es la única que no se suicida. Rosselli y Pozzi sí lo hacen. Y bueno, es curioso porque también vemos también una vida muy sufrida, pero a la vez una producción poética muy vasta. Ella misma dice que escribiendo es como ella se va curando. Es más, uno de los personajes de su diario, el doctor G, si no me equivoco, no pone nombre, sino que le pone solamente las iniciales y un punto, le regala una máquina de escribir y le dice, es para cuando necesites escribir lo que pienses, Alba, le dice. Bien, acá hay algunas fotos de ella, acá está Alba Merini, la vemos acá, varias fotos de ella. Acá abajo tenemos unas fotos de el Paolo Pini, este es el instituto, esto originalmente, ¿no? Esta era la casa principal. Abajo tenemos algunas fotos de las cosas que ha sufrido, ¿no? Como estas las camisas de fuerza, esta es una foto que muestra una máquina de electroshock. Las instancias de electroshock en el diario de Merini son bastante fuertes, de hecho. Pero bueno, es como una especie de aviso antes de leer el diario, es que, bueno, tiene imágenes muy fuertes, ¿no? Habla de una experiencia de manicomio, de una experiencia que es muy sufrida, muy marginada, y que es el trato es absolutamente inhumano, ¿no? Estamos hablando de Italia durante los años 60, 70, es una cosa que todavía la psiquiatría no se había renovado, bueno, y el trato humano era deplorable, por supuesto. Pero bueno, antes de hablar del diario per se, quiero hacer un pequeño comentario sobre la literatura de manicomio. Bien, un segundito. Ahí va. La literatura de manicomio, es decir, la gente que ha sido internada en estas instituciones psiquiátricas y que ha publicado sus experiencias en forma de diarios, relatos o poesía, constituyen un género popular en todo el mundo. Ejemplos de estas experiencias literaturizadas son la poeta austriaca Christine Lavant, el autor estadounidense Ken Casey, que escribió la famosa novela Alguien voló sobre el nido del cuco en 1963, que está la famosísima película que tiene el mismo nombre. Por ejemplo, la feminista estadounidense Kate Millett escribe en 1990 Viaje al manicomio. Otra estadounidense, que es Susanna Kaysen, escribe también su diario en el manicomio, Inocencia interrumpida, que va a dar a esa famosa película también de 1993. E incluso tenemos un antecedente de Merini en la literatura italiana, que es el caso de Gentilissimo signor Dottore, Questa è la mia vita, manicomio, 1914, que es de Adalgisa Conti. Este poemario, este libro es publicado por Conti luego de que su esposo la internara, fue forzada a entrar a un manicomio y ella escribe toda su experiencia. Incluso Merini se hace de ese libro durante la internación y lo incluye como paratexto en su diario, ¿no? Bien, y también el caso argentino más conocido, que es el tema de mi tesis, los extensos diarios de la poeta Alejandra Pizarnik. Podemos encontrar muchas similitudes en la vida de todas estas autoras. No me detengo en eso porque la clase sería eterna, pero bueno, nos encontramos ante un género difícil de encasillar, ya que el fuerte contenido autobiográfico y las diferentes técnicas y estilos empleados por los autores hacen de estas reconstrucciones experienciales una combinación de poesía, de denuncia, relato, crónica e incluso de a momentos verdaderas narraciones de amor, locura y muerte, pero también de amistad, humor y hasta ironía. El caso de Alba Marina no constituye una excepción a esa regla. Nos referimos a una experiencia particularmente larga y dolorosa, 10 años internado en el Paolo Pini, ubicado en Milán. Hoy en día ese edificio que vimos más abajo en las fotos es el Museo de Arte Contemporáneo de la capital de Lombardía.
Estos 10 años igual fueron interrumpidos con breves salidas y visitas a la familia o al hospital solo para parir a sus numerosos hijos. La escritura de Merini constituye entonces una voz de denuncia y también un grito de auxilio, y al mismo tiempo se nota una constante búsqueda y un encuentro de la calma, de la cotidianeidad y los placeres de la vida como la amistad, el amor, las flores y la poesía. Bien, bueno, algo que me olvidé decir es que el Hospital Paolo Pini lleva el nombre de un psiquiatra milanés muy famoso, homónimo, ¿no? Paolo Pini. Bien, ahí ya están las fotos del internado. Y bueno, el estilo errático de los ánimos y la escritura se mezcla con elaboradas narraciones de diferentes episodios dentro del hospital. A continuación, vamos a analizar algunos fragmentos donde Merini narra, pero también denuncia, reivindica y acerca imágenes de una cotidianidad absolutamente diversa. Retengan ese adjetivo que ella misma se pone, ¿no? Diversa, diferente, distinta, alternativa. Yo les recomiendo que lean todo el diario, está muy bueno, es una lectura muy, muy fuerte, ¿no? Muy chocante ver esa experiencia así tan de frente. Yo he seleccionado acá algunos fragmentos en donde, bueno, se nuclea un poco esa fuerza y ese impacto, ¿no? También, ¿no? De las diferentes... de los diferentes sucesos e injusticias que suceden dentro de un hospital psiquiátrico. Cosas como la imposición patriarcal en el internado. Cito. Fui ingresada sin mi consentimiento. Después de algunos días mi marido vino a buscarme, pero no quise acompañarlo. Había aprendido a reconocer en él a un enemigo. Aquella fue mi segunda lección. Me dijeron, elección que pagué con 10 años de castigo. Esto está en las primeras páginas. Habla también de la masturbación femenina, por ejemplo. Cito, yo misma una vez fui sorprendida masturbándome y severamente castigada, ya que las pacientes no debían ni podían tener relaciones sexuales. Eran castigadas si tenían, por ejemplo, romances entre mujeres o romances entre hombres y mujeres, no podían como mantener relaciones sexuales ni tampoco, digamos, satisfacerse de sus apetitos. Perdón. Y incluso era constantemente acosada por diferentes pacientes. Exhibicionismo, propuestas indecentes, gritos. Llega a expresar que era como una congregazione delle streghe, ¿no? La congregación de las brujas. Era un griterío bárbaro. Ya lo vamos a ver en el siguiente fragmento. Cito. Para nosotros, los enfermos, las noches eran particularmente dolorosas. Gritos, diatribas, extraños sobresaltos, maullidos como si estuviéramos en una cumbre de brujas. Los fármacos que nos suministraban eran o muy débiles o estaban mal administrados, por lo que poquísimas de nosotros podíamos dormir. Los rostros de las internas, por decirlo suavemente, eran monstruosos. Habían perdido todo rasgo de feminidad y al verlas me venían a la mente las brujas de Macbeth. Parecían todas ellas salidas de un mitin infernal. ¿Se trataba tal vez de una congregación de brujas? Bueno, acá claramente la relación entre la mujer y la locura y la brujería están por demás puestas de manifiesto. Si quieren saber más de este tema, un libro que yo recomiendo profundamente de una autora ítalo-estadounidense es Calibán y la bruja, de Silvia Federici. No me voy a detener en eso porque es larguísimo, pero es un libro que si quieren saber un poco más sobre la stregheria, la brujería ahí en Italia, ese es el indicado. Y creo que Carlo Ginzburg también tiene uno sobre las estregas, que no me estoy acordando muy bien cómo es el título, pero bueno, es otro de los autores que habla de este tema con mayor profundidad. Bien. Algunos de los personajes que aparecen en el diario de Alda. Pierre, es un paciente, es el interés romántico de Alda, le recita Romeo y Julieta de Shakespeare, pero es trasladado cuando se enteran del amorío infantil y los idilios en la zona del jardín. Ella aclara que no es nada sexual, sino que nada, es un romance, se dan besos, se dan caricias, se recitaban. Muchas referencias de Shakespeare en el diario, a lo largo de todo el diario. Eso es algo también que hemos notado. Otro de los personajes es Aldo, es un paciente. Otro de los intereses románticos de Alda es un exhibicionista y también es trasladado una vez enterado del amorío. El doctor G es el psicoanalista, le diagnostica con depresión, histeria y literalmente envidia del pene, como decía Freud. Configura casi todos los preceptos de Freud, incluso al punto de hacer proposiciones sexuales hipotéticas a su paciente, causándole a Alda terror absoluto. También es quien le hace accesible una máquina de escribir dentro del hospital a Alda. Le dice que se la regala para que pudiera, digamos,
compartir, digamos, escribir sus pensamientos. Otro de los personajes, y es casi un arquetipo en esta literatura de manicomio, es la jefa de enfermeras. Siempre es representada como una mujer rauda, como una mujer fuerte. En el diario de Merini se la califica de sádica y ambigua, por decir lesbiana, digamos, ¿no? Como masculinizada, de alguna forma. De ella dijo, provenía del infierno y disfrutaba viendo sufrir a las pacientes bajo las terapias más fuertes. Era sádica, ambigua y de una belleza excepcional. Era la jefa superior de las enfermeras. Las enfermeras son descritas como chismosas, crueles, como molestas ante la primera necesidad, ante cualquier necesidad de las pacientes, ¿no? Bueno, y otro de los personajes es Zeta, que es una amiga, la compañera de cuarto de Alda, pero también es descrita como una lesbiana de enormes proporciones que acosaba constantemente a Alda, llevándole flores y exhibiendo los genitales constantemente. O sea, hay varias partes del diario en donde el Z es descrita como una amiga, pero también como alguien como muy insistente en sus afectos y que, bueno, Merini, por supuesto, no corresponde. Bien, hay también un uso de las imágenes religiosas constantemente en el diario de Merini para describir y de alguna manera lidiar con las situaciones de violencia hospitalaria. Veamos a esta cita. Sin embargo, detrás del diagnóstico serpenteaba quieta mi alma dulce, apaciguada, un alma que nunca ha habido sido tan luminosa y vital, y a veces, para consolarme, pensaba que aquel feo camisón azul era el hábito de San Francisco, y que yo lo había escogido a propósito para humillarme, ¿no? Esta idea cristiana del sacrificio, de la entrega, del autoflagelo, que más, por decir que antes en la comunidad, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, bueno, acá está aplicado en las diferentes imágenes. Hay también una cuestión de que el calvario de la cruz de Jesucristo es aplicado a la hora de la descripción de lo que vamos a ver ahora, que es el infierno higiénico, es decir, los baños forzados, es decir, baños para todos los pacientes al mismo tiempo, todo desnudo, una cuestión casi deshumanizante. Lo mismo hacían con los judíos en los campos de concentración. Es una cosa realmente terrible de leer, ¿no? Veamos la descripción que hace Merini de los baños de fuerza o baños de lástima. Aseos generalizados en donde todas las enfermas serán desnudadas, enjabonadas y duchadas por las enfermeras de manera colectiva. Y de verdad olíamos a jabón, a colada y a detergentes varios, como si fuéramos trapos y no seres humanos. ¿Ven? La cuestión de la deshumanización, de la reducción de la dignidad humana es una constante, es una denuncia terrible que hace Merini, ¿no? Esta cuestión de, bueno, vos no podés ni lavarte, lo vamos a hacer nosotros y como nosotros queramos. Es terrible. Igual cuenta que después, durante la misma estadía de Merini, esa característica, ¿no?, del infierno higiénico cambia y ya se pueden bañar ellos solos. Pero es una cuestión bastante deshumanizante. Durante sus tantos embarazos, Merini nos acerca una imagen de violencia obstétrica. Veamos la cita. Uno de sus tantos embarazos queda manifiesta. Esta conversación es una conversación que tiene con una de las enfermeras. Hoy vamos a hacerte parir. No, dije yo, está hablando Merini. Todavía no ha llegado el momento. Y de hecho, yo tenía razón. No quería de ninguna manera matar a mi criatura. Pero la hermana insistía con una mueca sádica. Más adelante, a la misma enfermera llegué a decirle, o me das a mi hija o te mato. ¿Soy acaso una bestia que no puede darle leche a su hija? Es terrible la historia con esta hija porque una vez que le da a luz, no le dejan darle de amamantar porque, bueno, estaba tomando medicamentos muy fuertes que podían afectar a la criatura. Pero, bueno, una vez que se estabiliza tanto Merini como la niña, el marido de Alda no reconoce a esta hija y es dada en adopción forzada. Para el momento en el que escribe el diario, Merini confiesa que hace 5 años que no la ve. Es una cuestión también, ¿no?, del dolor, de las consecuencias, de la distanciación con la familia que causan las internaciones. Son imágenes bastante fuertes, ¿no? Bien, el acoso sexual dentro del matrimonio, ya lo habíamos hablado bastante. Los continuos acosos que presencié allí no pueden ser narrados, son monstruosos, desde intentos de violación grupal, acosos, exhibicionismos. Es terrible. Bien, Merini realiza asimismo una serie de denuncias hacia las instituciones psiquiátricas. No permiten que una persona se mande sola.
generan drogodependencia dentro del manicomio. Desean embrutecer aún más a los enfermos para comodidad de las enfermeras, para que sean más dóciles y fáciles de manejar. No discriminan por edad ni condición socioeconómica en el uso de la fuerza y el sadismo para con los pacientes. Hay historias en donde cuentan tanto adolescentes como ancianos siendo absolutamente maltratados por las enfermeras, hasta puntos físicos, ¿no? De golpizas, restricciones. Bueno, y esto, con esto ya vamos a ir cerrando, digamos, es la descripción, para mí, la más fuerte, una de las terapias más conocidas previo a las reformas psiquiátricas, fue efectivamente la terapia electroconvulsiva. Les ponían electricidad en la cabeza para curar a la gente. El verdadero calvario del manicomio, ¿no? En varias ocasiones Merinas relata sus experiencias con la terapia electroconvulsiva. Abro cita. Entonces el doctor N, que siempre me había mirado con ojos malos, ordenó que me realizaran una serie de electrochoques. Tuve que aceptarlo, a pesar de que no había ninguna necesidad, pues no presentaba síntomas de depresión ni paranoicos. La sala de terapia electroconvulsiva era una pequeña habitación estrecha y terrible, y más atroz todavía era la antesala donde nos preparaban para el triste evento. Nos daban una dosis previa de morfina y después anticonvulsivos para que no tembláramos exageradamente durante la descarga eléctrica. La espera era angustiante. Muchas lloraban, algunas orinaban en el suelo. En una ocasión, llegué a agarrar del cuello a la jefa de la sala, en nombre de todas mis compañeras. El resultado fue que me sometieron directamente a la terapia electroconvulsiva, sin anestesia previa, de modo que sentí absolutamente todo. Todavía conservo este recuerdo horrible. Asimismo, describe Merini al hombre que accionaba la electricidad como un nazi directamente y el prototipo del monstruo onírico infantil, un coco adulto, pero en la vida real. Básicamente un sádico que disfrutaba de ver cómo la gente convulsionaba mientras era electrocutada. Bien, hacia el final del diario, Merini mezcla el estilo narrativo en prosa con cartas de denuncia de otros pacientes, cartas a su nuevo marido Pierre, donde revive su amor de manicomio, o incluso poemas que hacen alusión a la memoria, a los fantasmas del pasado, y a una gracia que hermana a todos los enfermos por igual, muy ligado a la potente fe, digamos, de nuestra autora. Asimismo, aclara en prólogos de diferentes ediciones que la escritura y la edición de el diario fue paulatina, lograda en momentos de serenidad y en especial luego de la muerte de su primer esposo, es decir, quien la interna en primer lugar en el Paolo Pini. Bien, vamos a hablar de un par de cositas a modo de cierre. Hemos visto el estilo también de Merini, ¿no? Noten también que hay momentos en donde no todo es tan terrible. Logra una calma, logra una serenidad, logra una cotidianeidad, lo que ella llama la hospitalización dentro del Paolo Pini, ya la costumbre del paciente de estar ahí, por eso vuelve tantas veces, ella misma se da cuenta de ello. Y bueno, a modo de cierre, identificamos en Merini una escritura que se autoproclama diversa, no solo por la identidad femenina, sino por su condición de enferma mental y al mismo tiempo una reivindicación de su humanidad a pesar de sus particularidades anímicas, hasta llegar a momentos de delirios religiosos, de sufrimiento de Cristo, momentos de alegría, momentos de amor, enternecimiento, mezclados con la más absoluta crueldad humana. Ya vimos todo en los anteriores, digamos, pasajes, vimos cómo la condición humana es degradada hasta puntos que no pueden creerse. Bueno, por último, destacamos que gracias a este tipo de textos, gracias al diario de Merini, textos de denuncia y la puja de un psiquiatra llamado Franco Basaglia, se logra la ley Basaglia o la Legge 180, la Legge Basaglia en Italia. Es una ley de 1978 sobre salud mental que supuso una importante reforma en el sistema hospitalario de dicho país, ya que aboga por el cierre de todos los hospitales psiquiátricos y promueve una sustitución progresiva por una serie de servicios comunitarios. La ley Basaglia constituye la base de la legislación italiana sobre salud mental. La ley 80 es aprobada en mayo del 78 y puso en marcha el desmantelamiento progresivo de los hospitales psiquiátricos. Su articulado se incorpora luego en una ley más amplia, la ley de número 833, en la institución del Servicio Sanitario Nacional, en donde se instaura el Sistema Nacional de Salud, donde se contemplan los casos de gente con problemas de salud mental. Por último, esta ley Basaglia ha logrado humanizar verdaderamente a los pobladores italianos con problemas de salud mental, marcando no solamente un hito en su país,
sino que en todo el mundo. Hay pocas leyes que han reformado tanto la cuestión de cómo se considera, cómo se concibe a la salud mental para con los pacientes. Y bueno, es un hito en la historia mundial por sensibilizar a la sociedad frente a una problemática vigente y por erradicar paulatinamente prácticas médicas que rozaban el sadismo y la inhumanidad. Bueno, y ahí estábamos nuestra primera autora italiana, que es uno de los intertextos de Merini, la que escribe el diario, Adalgisa Conti, luego Merini, que también escribe un diario en el Manicomio, y el psiquiatra Franco Basaglia. Bien, a modo de recomendación literaria, hay que tomar con pinzas esta obra. Es excelente para quienes quieran y se interesen en la cuestión de la locura femenina, del cuerpo femenino torturado, de qué ejercicios de la violencia se replican dentro de una institución, cómo esa institución replica ciertas operaciones sociales, culturales, impuestas. No soy yo el que lo dice Foucault, es planteado por varios filósofos. Las cárceles, los manicomios, los propios colegios, son estas instituciones en donde el poder se ejerce y se ejerce sobre los cuerpos. Y en este caso es el cuerpo de Alda Merini, es un cuerpo femenino, es un cuerpo que escribe poesía, es un cuerpo que tiene la experiencia y que logra representarlo, que logra retratarlo de una manera mucho más cruda de momentos, pero esperanzadora también, ¿no? Como algo que tiene Merini es que puede pasarle de todo, pero ella de alguna manera va surcando esos problemas y, bueno, llegando a flote. Ella logró salir de ahí luego de 10 años y tuvo una vida relativamente buena, continuó publicando, nunca dejó de escribir. Los propios doctores la consideran una de las enfermas más sanas. Había sido diagnosticada con histeria y neurosis, ¿no? Como esa cosa medio freudiana que no tiene tanto uso esa palabra ahora. Bueno, la propia palabra hister viene de la referencia al órgano genital femenino, ¿no? Pero bueno, son algunas de las líneas de sentido que pueden ayudarnos a entender el diario de Merini, al contexto también en el que lo escribe, previo a la ley Basaglia, es decir, todavía existían esas prácticas y esas prácticas que ya sabemos que son tortura, digamos. Hoy en día muchos países consideran a la terapia de electrochoque, a la electroconvulsiva, como una forma de tortura realmente. Igual que la lobotomía durante principios del siglo XIX, ¿no? Como la cuestión de hacerle un agujero para sanar a alguien en la cabeza. Como las locuras de la medicina. De la medicina psiquiátrica, encima, porque no es cualquier medicina, es la medicina que trata a las personas que tal vez tienen mayor... ¿cómo se dice? Vulnerabilidad ante el mundo, ¿no? Ante un mundo que es absolutamente cruel, absolutamente patriarcal también, se podría decir, y que no contempla estas diversidades neurológicas, esta gente que sufre de dolencias que no pueden ser tratadas tal vez como una pastilla, sino que con largos años de terapia y que, bueno, desembocan en estas experiencias tan marginales, tan diversas, tan alternativas y sin embargo que no dejan de ser reales, ¿no? Yo creo que lo que Merini tiene es eso, un realismo casi absoluto, mezclado con una técnica de escritura que roza lo inhumano a veces, pero que de alguna manera logra mechar con el amor, con la dulzura, las citas de Shakespeare, los poemas, las consideraciones acerca del alma, de la fe humana, hacen contraste de alguna manera con el testimonio de estas atrocidades cometidas dentro de estas instituciones psiquiátricas. Y bueno, eso creo que podría ser todo por la clase. No sé si la profe Silvia quiere decir algo más, pero por mí yo les quería compartir eso. Nada más, gracias Lucas por la clase. Bueno, vamos a acompañar esta clase con material bibliográfico que va a estar a disposición para profundizar cada uno de los temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.